Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te quiero enseñar a hacer esta bolsita o estuche básico. Es un proyecto ideal para practicar en caso de que estés aprendiendo crochet y de pronto hayas visto mis videos anteriores donde te enseño el punto más básico del crochet. Entonces, comencemos. Y para este proyecto vamos a usar este hilo que es 100% acrílico y es de un grosor 4. Y me recomiendan usar una aguja de 5, esta es la que recomiendo cuando estamos comenzando. También vamos a usar unos marcadores de punto. Si no tienes marcadores de puntos, también puedes utilizar estos ganchitos de ropa que funcionan exactamente para lo mismo. Y adicionalmente también puedes utilizar aguja lanera y tijeras. Vamos a comenzar haciendo nudo corredizo. Recordemos que el nudo corredizo se hace de esta forma. Colocamos la hebra en nuestros dedos de esta manera. Vamos a girarla alrededor y aquí en la parte de atrás, esta parte del hilo que tenemos aquí, vamos a insertarla por dentro de la hebra o del anillo que tenemos enlazado en los dedos. Y así es que creamos el nudo corredizo. Ahora lo que hacemos es ajustarla a la aguja. Entonces vamos a jalar para ajustarla. Entonces una vez ajustamos, recuerden la posición de nuestros dedos para agarrar la hebra. Vamos a colocarla entre estos dos deditos, vamos hasta arriba. Cuando llegamos al dedo índice, entonces vamos a girarla 2 veces y vamos a hacer pinza para agarrar esta hebra que nos sobra. Y vamos a crear cadenas, que es nuestra base para este tejido. Las cadenas, entonces vamos a enlazar el hilo que nos queda aquí templado y vamos a jalarla hasta pasar por el anillo que está agarrado de la aguja o del ganchillo. Y vamos a continuar haciendo lo mismo. Entonces vamos a seguir haciendo cadenas y aquí vamos a hacer cadenas hasta que logremos el tamaño que necesitamos. ¿Cuál es el tamaño que vamos a necesitar? Dependiendo de para qué estés haciendo el estuche. Entonces, por ejemplo, yo lo estoy haciendo para estas gafas. Entonces lo que voy a hacer es ir colocando las cadenas a lo largo del objeto y simplemente hasta que llegue a la medida que yo quiero, hasta ahí voy a hacer cadenas. Entonces yo les voy a contar más o menos cuántas voy a utilizar para este objeto que voy a usar yo, que son las gafas. Bueno, en total hice 15 cadenas. Hice 15 cadenas porque ya aquí creo que está bien la medida para las gafas, para que quepa bien y tenga suficiente espacio, ya que son un poquito como gorditas. Cuando terminamos entonces esas cadenas que necesito para la medida, voy a hacer una cadena más, porque recuerden que esta cadena es la que le va a dar altura al tejido a la siguiente vuelta. Y aquí entonces voy a colocar de esta manera horizontal el tejido y vamos a iniciar a tejer en la segunda cadena que se nos forma aquí, porque recuerden que esta es la de altura. Entonces voy a hacer puntos bajos. Recordemos que los puntos bajos es insertar en la cadena. Entonces inserto por acá, enlazo, saco y cuando tengo los dos anillos voy a enlazar la hebra nuevamente y paso por esos dos. Les voy a recomendar aquí utilizar un marcador de puntos para marcar este primero. Lo vamos a poner marcando este primer puntico para así saber dónde termina esta vuelta. Y vamos a continuar haciendo lo mismo, puntos bajos en cada cadenita hasta llegar al final y les cuento qué hacemos después. Ya aquí entonces estoy llegando al final, me falta solo esta cadena. Entonces voy a insertar aquí, saco, hago el punto bajo y ya aquí hice entonces la última cadenita o el último punto. Entonces aquí ya tengo esta primera vuelta. Entonces para este estuche
No vamos a hacer el tejido de aquí continuando con otra vuelta arriba y otra vuelta arriba, porque necesitamos que no tenga costura este estuche. Entonces lo que voy a hacer es que aquí donde terminé se puede ver muy bien la cadena donde inserté la aguja, ¿cierto? Entonces aquí vamos a crear un punto bajo para que haga el espacio de esta esquina. Entonces lo vamos a hacer de la misma manera. Insertamos por el mismo huequito donde hice el punto bajo anterior y creamos ese punto bajo. Y ahora vamos a girar el tejido de esta manera, al revés. Y acá vamos a empezar a tejer por detrás de las cadenas, o sea, por el otro lado de las cadenas. Entonces vamos a iniciar con un punto bajo, que es el que corresponde a esta primera cadena de aquí o a la última que tejimos. Entonces vamos a insertar por acá mismo donde estaban los dos puntos anteriores, sacamos y creamos el punto. Y ahora ya aquí creamos esta esquina de este lado. Y ahora vamos a la siguiente. Entonces justo aquí donde está la siguiente vamos a tejer otro punto bajo. Y acá en donde está la siguiente vamos a tejer otro punto bajo. Entonces, como ven, vamos a ir tejiendo puntos bajos en el mismo lugar donde tejimos los anteriores. Entonces ya aquí tejí en este mismo huequito el punto bajo de aquí arriba. En el mismo huequito de esta de abajo vamos a tejer el punto bajo de aquí arriba. Y vamos a continuar hasta llegar a ese marcador de puntos que pusimos, que está aquí. Entonces ya aquí voy a tejer este último. Listo, ya tejí entonces el último puntico y ahora entonces voy a tejer sobre el punto que tenemos marcado con el marcador de puntos. Entonces voy a quitarlo y justo aquí de donde va a salir, ahí es donde vamos a insertar la aguja o el ganchillo, justo ahí, y vamos a crear otro punto bajo. Y entonces aquí ya tenemos la base de nuestro estuche. Va a quedar más o menos de este tamaño. Entonces vamos a continuar. Ya aquí entonces tejí sobre esta. Ahora voy a tejer en la siguiente, en el siguiente punto, y así sucesivamente vamos a ir tejiendo sobre cada cadena los mismos puntos bajos yendo alrededor. Entonces identifiquemos aquí que las cadenitas están muy claras, ¿cierto? Vamos a insertar la aguja siempre asegurándonos que estas dos hebritas queden aquí encima. Y así es como vamos a seguir tejiendo los puntos bajos alrededor. Entonces aquí no tenemos que marcar puntos porque pues vamos simplemente a ir alrededor, y este tejido se llama tejido tubular porque no vamos a cerrar ninguna vuelta, simplemente vamos a ir tejiendo a medida de que va subiendo el tejido, y cuando ya tengamos el tamaño que necesitamos simplemente lo terminamos. El tejido va empezando como a curvarse de esta manera, como a cerrarse, ¿cierto? Entonces les recomiendo simplemente doblarlo hacia afuera para que quede mucho más fácil de ir tejiendo por la parte de afuera que por la parte de adentro. Bueno, ya aquí entonces logré el tamaño que yo quiero según el objeto que quiero poner adentro, que en mi caso son estas gafas. Entonces si yo las pongo ya las tapa por completo. Ustedes van a tejer hasta que ustedes consideren que está bien para el tamaño del objeto que van a colocar o el tamaño que quieran en general de su bolsita. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya terminamos una de estas vueltas y llegamos aquí a la esquina, a cualquiera de las esquinas llegamos, y justo aquí vamos a hacer algo que se le conoce como punto deslizado, y es que insertamos la aguja en el siguiente punto, tomamos la hebra, la sacamos, y aquí no vamos a crear el punto bajo,
sino que esta hebrita de acá, la que acabamos de sacar, la vamos a pasar por la que está al lado. Y así se crea un punto deslizado, esto con el fin que se vea al nivel todo el borde. Luego de hacer esto, entonces vamos a comenzar aquí con una cadenita, hacemos una cadena y en este mismo huequito que tengo por aquí, vamos a hacer un punto bajo. Entonces hacemos un punto bajo como lo hemos estado haciendo y luego vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Luego de esas 2 cadenas vamos a saltarnos este punto que sigue y vamos a tejer en el otro. Entonces nos saltamos ese punto, insertamos en el que sigue y vamos a crear un punto bajo. Y así nos va a quedar un huequito más amplio aquí, que es el que vamos a usar para colocar la cadenita que vamos a usar para amarrarlo. Ahora vamos a tejer 2 cadenas más y vamos a hacer lo mismo, vamos a saltarnos este y en el que sigue vamos a hacer un punto bajo. Lo mismo, vamos a repetir 2 cadenas, nos saltamos uno y hacemos un punto bajo, 2 cadenas, nos saltamos uno y hacemos en el siguiente un punto bajo y se nos va a ir viendo de esta manera. Entonces vamos a continuar alrededor haciendo exactamente lo mismo hasta llegar a este lado. Ya aquí entonces di toda la vuelta y llegué acá donde me queda faltando un puntico. Entonces aquí hice el punto bajo, voy a hacer las 2 cadenas que corresponden y no voy a tejer en este puntico porque recuerden que nos saltamos uno de por medio, sino que entonces en este que fue el primero que tejimos, justo en esta cadenita que se forma acá, aquí es donde voy a meter la aguja y voy a deslizar la lana para crear otro punto deslizado. Lo deslizo de esta manera, lo paso también por esta y creé el punto deslizado para que se me forme aquí también el espacio que necesitamos. Entonces vamos a hacer esta última vueltecita que va a ser como un bordecito aquí arriba y lo vamos a hacer de esta forma. Hacemos una cadena y vamos a comenzar haciendo puntos bajos y vamos a hacer 2 puntos bajos dentro de cada huequito. Entonces comenzamos en esta primera, hacemos un punto bajo y el otro dentro de ese mismo huequito. Vamos a hacer lo mismo en esta que sigue, 1 y 2. En el que sigue lo mismo, 1 y 2. Y nos va quedando así, 2 punticos sobre estos huequitos que se nos formó. Y vamos a ir alrededor haciendo 2 en cada huequito hasta llegar nuevamente al primero que tejimos. Ya aquí llegué entonces al final, estos son los 2 puntos bajos que corresponden a este último huequito. Y ahora vamos a cerrar con un punto deslizado, igual como les mostré ahorita. Entonces aquí en esta cadenita que se ve en este lado, que fue la primerita que formamos cuando íbamos a iniciar este bordecito, ahí vamos a meter la aguja. Tomamos la hebra, sacamos la hebra y la deslizamos por el anillito que teníamos en la aguja. Ahora, ¿cómo vamos entonces a asegurar para poder cortar? Vamos a hacer una cadena y vamos a cortar esta hebra dejando un poquito de espacio. No tiene que ser mucho, puede ser más o menos así. Dejamos esta hebrita y vamos a jalar la aguja de esta forma y así se nos crea un nudito. Jalamos el nudito para apretar, se nos crea el nudo que va a asegurar aquí y no se nos va a desarmar. Esta hebrita tenemos que esconderla, entonces al inicio les dije que íbamos a necesitar una aguja lanera y es para eso. Estas hebritas las vamos a esconder siempre con agujas laneras. Vamos a enhebrar la aguja con la hebra que vamos a esconder y simplemente
en los puntos que están aquí disponibles. No tiene que ser exacto, pero pues a mí me gusta siempre tomar como en orden las cadenitas que se forman. Sacamos la aguja, vamos a organizarla y simplemente vamos a cortar el exceso. Y listo. Ya aquí nos queda creada la bolsita. Ahora vamos a hacer el cordoncito. Y el cordón lo vamos a hacer solo con cadenas. Entonces simplemente vamos a recordar cómo vamos a hacer el nudo corredizo. Tomamos la hebra de esta forma, enlazamos en el dedo, vamos a insertar la lana por este lado, sacamos y apretamos. Vamos a colocar el ganchillo, jalamos para ajustar y vamos a comenzar haciendo cadenas. Entonces hacemos cadenas hasta lograr el tamaño que vamos a necesitar. Entonces simplemente podemos ir midiendo. Por ejemplo, aquí ya llevo pues la primera mitad. Me falta todavía este pedazo para terminar. Entonces voy a seguir haciendo cadenas hasta darle la vuelta completa. No tiene que ser exacto, pero sí debe quedar del tamaño completo de la bolsa. Ya aquí considero que está bien porque le doy la vuelta completa y me sobra un poquito. Entonces puedo hacer una última cadena para cortar y creamos el nudo. O sea, jalamos, apretamos y ya se nos crea el nudo. Y entonces ya lo que vamos a hacer es primero esconder las hebritas. Recuerden que lo hacemos con aguja lanera y de la misma manera, solo que acá ya la vamos a insertarla es por las cadenitas que tenemos aquí formadas. Entonces insertamos por estas cadenas, por las hebras que tenemos aquí disponibles hasta que se esconda completamente. Bueno, entonces una vez escondemos todas las hebritas, vamos a comenzar como a insertar el cordón por los huequitos. Vamos a tomar de referencia el huequito que esté como más centrado. Y por aquí, entonces vamos a comenzar a meter el cordón por un huequito y por el otro, hasta llegar otra vez a ese mismo huequito. Bueno, entonces ya aquí lo sacamos por ese mismo huequito y ya nos queda entonces listo el estuche para cualquier objeto que quieras colocar. Entonces simplemente colocas tu objeto y puedes simplemente jalar el cordón y empezar a amarrar. Espero te haya gustado este proyecto, que te haya servido muchísimo para practicar si apenas estás aprendiendo, y espero verte en un próximo video.